¿Cómo están, señores estudiantes de grado 11? Lo que vamos a trabajar hoy ya no va a ser tanta economía en esta sesión y pues en estas 2 semanas no vamos a trabajar tanta economía. Es importante que entendamos una cosa y es que la política es importante, no mucho, pero pues sí es importante, hay que verla. Ustedes saben que en mis clases siempre he privilegiado los elementos económicos porque lo que hace la economía es perfecta, lo que hace la política es tirarse a la pobre economía, sí, es terrible, pero de una u otra manera hay que tener en cuenta lo siguiente y es cómo nosotros podemos desarrollar competencias con base en estos fenómenos modernos que se han presentado en el planeta. Fenómenos modernos como cuáles, fenómenos modernos como el muro de Berlín ya cayó, ¿sí? Fenómenos modernos como el capitalismo no es el mismo que era antes. Fenómenos modernos como ya no existe y lo que piensan exactamente los mamertos que dicen que el opresor, el Estado opresor o el opresor, eso es un cuento viejo para empezar a señalar o llevar almas de por sí. El comunismo se transformó y el capitalismo se transformó y se transformaron de una manera brutal. Tengamos en cuenta que el representante del capitalismo es los Estados Unidos y que el representante del comunismo ya no es Rusia. ¿Quién es el representante del comunismo? ¿Sí? No existe un representante del comunismo. Es decir, Fukuyama Francis plantea un libro que se llama El fin de la historia, el último hombre, y él dice que a partir de la finalización de la Guerra Fría en 1991, lo que se va a generar es una serie de nuevos movimientos. El señor Norberto Bobbio, que es un analista político muy importante en el planeta, me va a decir exactamente lo mismo, que existe un nuevo comunismo y que existe un nuevo capitalismo y que todo va a estar definido o va a estar dedicado a la obtención de la mejora de los recursos. ¿Por qué? Porque nuestra población ha crecido desde el siglo XX alrededor de más de un 200-300% de lo que éramos antes, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar en otros tiempos, esta pandemia hubiese cobrado como lo hizo la peste negra. Bueno, la verdad la peste negra era más pesada, ¿no? Pero hubiese cobrado alrededor un 30-40% de la vida en nuestro planeta. Entonces, pongámonos a pensar y démonos cuenta de lo siguiente, que el mundo o que los elementos han evolucionado. Lo que voy a hacer en este video es explicarles el capitalismo y el comunismo clásico, recordarles, porque ustedes ya lo deben saber, ¿sí? Y con base en eso les voy a poder explicar completamente, pues, las nuevos modelos de gobierno que tienen ahora, pues, estas sesiones. Por ejemplo, recordemos un poquito sobre qué es el comunismo. El comunismo nace después de la caída, de la caída de los zares a inicios del siglo XX. Rusia se tiene que retirar de la Primera Guerra Mundial y como Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial, lo que va a hacer este señor Lenin es generar junto con Trotsky, una nueva especie de peldaños que va a generar una economía basada en unos libros del siglo XIX que se llamaron El Capital de Carlos Marx. ¿Sí? Entonces, con base en todo eso se va a generar un sistema de gobierno donde la equidad sea privilegiada, pero donde la clase baja sea la verdaderamente privilegiada. Pero ¿qué pasa con la clase baja y ser privilegiados dentro de la clase baja? Eso va a ser después una completa mentira, ya que si nosotros nos ponemos a pensar y si nosotros nos ponemos a ver, la clase baja no genera producción, ¿sí? La clase baja es terriblemente mala para producir. Entonces, todos los defensores del izquierdismo y de las clases sociales me van a decir, ay, es que la clase baja es la que se dedica a construir los edificios, a vender las cosas. Por eso, esos trabajos no están generando ningún rédito, ¿no? La clase media es la que verdaderamente elabora producción, para que podamos entender. Y Marx, en la introducción del manifiesto del Partido Comunista, lo que va a decir es, los únicos que pueden producir o los únicos que generan riqueza es la clase alta. Y con base en eso se va a generar, o se generó pues ya venía generada la teoría del capitalismo como tal, pero con base en ese capitalismo lo que hace Marx es poder enfrentarla con su teoría
comunista. Entonces, comunista y socialista. Entonces lo que hacen es privilegiar a la clase baja, cosa que no fue al principio porque la clase baja se vuelve terriblemente mantenida posteriormente a eso, ¿no? Se va a volver una serie de elementos supremamente difusos y muy ruidosos dentro del desarrollo constante del planeta, tanto así que si nosotros nos ponemos a pensar, pues la madre Rusia o la Unión Soviética, pues quiebra completamente porque le tocó mantener primero después del fraude de Chernobyl, que lo que fue en Chernobyl fue terrible, y posteriormente o sea, les inhabilita a Ucrania y tener que mantener a toda esa mano de países horribles que estaban en la antigua Unión Soviética, ¿no? Que pues lo único que hacían era, por favor, deme dinero. Eso era lo único que hacían esos países. Entonces, por eso la madre Rusia no pudo mantener toda esa carga burocrática y lo que hizo fue quebrar. Por eso el comunismo no sirvió, porque si usted se pone a pensar, si usted le empieza a regalar las cosas a la gente, pues no es tan bueno como pensamos. Pero pues pensamos también en bueno, eso como tal es el comunismo, ¿no? Pero el capitalismo tampoco es un mar de rosas. El capitalismo genera muchísima pobreza porque aquí la clase alta es la que se beneficia, pero el capitalismo genera elevada pobreza. ¿En qué sentido? En que pues si generamos mucha competencia entre las clases altas y hacemos competencia desleal, que es lo malo dentro del capitalismo, entonces la competencia desleal no me va a permitir tener un desarrollo y pues lamentablemente pues se van a generar grandes monopolios, grandes extensiones de tierra a muy pocas personas y eso va a hacer que toda la sociedad pues de una u otra manera colapse. Entonces el capitalismo tampoco es un jardín de rosas. ¿Por qué? Porque mientras el comunismo privilegiaba a la clase baja, el capitalismo privilegia a la clase alta, pero hay una corriente que es liberal y que es supremamente interesante y es el keynesianismo, que pues no sé si lo hayamos trabajado, se los voy a recordar, el señor John Keynes, que tiene un excelente nombre, John. Este tipo economista salva al planeta de la crisis económica por una cosa que se llama la teoría del welfare state o la generación de plusvalía. Esto es una teoría completamente liberal. Muchos economistas le han visto muchos problemas, pero la economía tiene que ser mixta. Mientras en el comunismo la propiedad era pública, en el capitalismo la propiedad es completamente privada. Pero si nosotros le metemos a la propiedad privada, propiedad pública, si mezclamos esas dos empresas y si empezamos a generar de una u otra manera competencia entre la empresa pública y privada, vamos a generar lo que se conoce como economía mixta y eso fue lo que hizo progresar de una manera brutal a los Estados Unidos en los años posterior a los años 30, después de la Gran Depresión. Llegó pues obviamente la Segunda Guerra Mundial, pero pues después de la Segunda Guerra Mundial, los años 50, con estas teorías del welfare state, que es el estado de bienestar, generaron una especie de crecimiento brutal en los Estados Unidos, que es un país supuestamente comunista, pero capitalista, pero que es un país que de una u otra manera aplicó la teoría liberal que sigue siendo capitalista, o sea, mezcló las dos y no tuvo nada de malo. Tanto así que en Colombia lo hicimos, ¿no? Pero bueno, si ven, me salí de la política para meterme en la economía. Volvamos a la política. Entonces, los presidentes que después se van a volver keynesianistas, ¿sí? Van a ser los que vienen después de los años 30. Entonces vamos a tener a Lázaro Cárdenas en México, vamos a tener, bueno, no pudo ser, pero Jorge Eliezer Gaitán en Colombia, Colors Getúlio Vargas en Brasil, vamos a tener aquí ¿en qué? En Argentina Perón, vamos a tener en Chile a Allende, entre otros. ¿Qué van a hacer? Todos los van a confundir con izquierdosos, hasta ellos se van a confundir con izquierdosos, pero lo que van a hacer es intentar generar un fenómeno donde la economía mixta sea la que triunfe, y eso no es nada izquierdoso. Hasta los líderes no sabían ni siquiera qué era la izquierda ni la derecha. Hay que tener en cuenta eso. Pues
estas teorías, ¿cómo terminan acabando? El capitalismo acaba cuando se forma el keynesianismo, entonces el capitalismo como lo conocemos ya deja de existir, el keynesianismo rompe con eso, con esa teoría y lo que hace es volverse un elemento posterior de los años 90 que se va a llamar el neoliberalismo, que es un capitalismo disfrazado de opresión contra la pobre gente. Es terriblemente malo. ¿Por qué? Porque la idea de este neocapitalismo o del neoliberalismo es que los ricos de lo que les sobre les den a los pobres, y pues eso es pedir limosna, o sea, eso va a volver un elemento comunista posterior si ustedes se ponen a examinar eso. No, principalmente lo que debemos entender es que el capitalismo como tal, y pues esta ya es una parte mío porque todavía hay académicos que siguen dando el debate, ay no, el capitalismo no, sigue vivo, ay no, el comunismo sigue vivo, miren, ay Dios mío, lo que hace el capitalismo es empobrecernos. Todavía sigue ese debate, ¿sí? Es decir, nosotros no hemos pasado de los años 50 ni de los años 60 en el planeta, o sea, nosotros nos morimos en la Guerra Fría. Y es muy ilógico pensar eso. Pero bueno, ¿cómo muere el comunismo? El comunismo tiene una muerte muy brutal y es la caída ¿de qué? Del muro de Berlín, cuando la señora Margaret Thatcher y el señor Ronald Reagan lo primero que van a hacer es, señor Gorbachev, tire ese muro. Entonces ahí se termina completamente. Además hay que tener en cuenta que Gorbachev con la perestroika lo primero que va a intentar hacer es intentar volver a Rusia, o sea, intentar fusionar el capitalismo con el comunismo, y eso no se puede hacer. Eso es como revolver agua con aceite. Las dos teorías son, una teoría nace para matar a la otra, es imposible que se fuesen a unir. Entonces, eso sumado a los pésimos manejos que le dio la Unión Soviética a sus recursos energéticos, a sus recursos civiles, entre otros, fue lo que hizo posteriormente que se dividieran, ¿no? Y que terminara oficialmente el comunismo. Entonces el comunismo ya no existe. ¿Qué es lo que pasa? Que si ustedes se ponen a pensar, vamos a tener ahora las neocorrientes, entonces vamos a tener un neocapitalismo que es terriblemente conservador. Entonces ese neocapitalismo lo que va a hacer es cerrar completamente cualquier libertad individual para poder generar una producción otra vez destinada, pero esta vez a la clase muy alta, o sea, ni siquiera a la clase alta, sino a la clase súper alta, mientras se empieza a conjugar mucho poder, pero ahora ya no va a ser el poder de las tierras como tal, sino va a ser el poder de las grandes industrias. Entonces, si ustedes se dan cuenta, industrias como Microsoft, como Amazon, no han tenido problemas con la pandemia, pero los pequeños negocios como los restaurantes, entre otros elementos, han quebrado. Entonces eso es lo que vamos a ver, que los restaurantes, a pesar de que en algún momento se creyeron supercapitalistas, recuerden, el capitalismo y el comunismo ya no existe. Ahora es una neocorriente ahí, como una vaina babosa, viscosa, que no se sabe qué es, ¿sí? Cuando ustedes les digan en la calle, ay, es que usted es izquierdoso, es que usted yo no sé qué, o sea, eso se murió en la Guerra Fría, recuérdenlo por favor, eso no existe, ya no existe, ¿sí? Pero bueno. Continuemos con el relato. Entonces lo que va a pasar es que se transforma en un elemento, el neocapitalismo o el neoliberalismo, lo que va a hacer es darle todo el poder a las grandes empresas, y las grandes empresas lo que van a hacer es no dejar que otros funcionen, y eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Las grandes empresas son las que están haciendo quebrar el planeta como tal. ¿En qué sentido? En que si mañana el señor, bueno, Steve ya murió. Si el señor Bill Gates, jefe de Microsoft, dice, no, lo que pasa es que quiero que el Windows 10, la nueva actualización de Windows 10, contenga un virus que deje que queme los discos duros de los computadores, ustedes ya se quedan sin estudiar, ¿sí?
Si el jefe de Amazon, el presidente de Amazon, dice, no, lo que ya no quiero que tengan ningún acceso al comercio, entonces, ¿cuántas empresas no van a quebrar porque están requiriendo de Amazon? O sea, uno como las empresas en estos momentos están sobreviviendo gracias a ellos, pero es porque ellos como tal lo necesitaban. Esto suena conspiranoico, pero la verdad es como muy parejo, ¿no? En fin. O bueno, los dueños de las grandes bancas que ahorita todo se tiene que hacer con sus tarjetas, ¿no? Es terriblemente malo. Pero esto también tiene sus lados buenos, porque lo que estamos haciendo es intentar innovar hacia las nuevas tecnologías. La gran competencia que se nos está presentando ahorita es que si tú no evolucionas en este momento, no vas a sobrevivir. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros los profesores, es lo que le está pasando absolutamente a todo el gremio del planeta o a todos los trabajadores. Si usted no aprendió a ser trabajador, si usted le mamaba gallo a las clases de Henry o a las clases de informática, si usted le mamaba gallo a las clases de inglés, usted no está diseñado para el modelo. Y lo que está haciendo el modelo es que lo obliga a salir. Y afuera que hay, pues coronavirus. Entonces lo que va a hacer el modelo es empezar a tener una especie de darwinismo social donde la sociedad más próspera o donde la sociedad más competente y más inteligente son las que van a sobrevivir. Creo que nosotros podemos sobrevivir, sí, porque aquí somos súper abejas. Es más, improvisamos elementos, muchos elementos, y yo me he dado cuenta, sus trabajos son... Bueno, a pesar de que muchos son plagio, muchos de sus otros trabajos son muy brillantes, muy buenos, que son análisis que la verdad, mi respeto, señores de 11. Pero bueno, continuemos. Imagínense que también existe un neocomunismo o un neosocialismo, que Chávez dijo que era el neosocialismo del siglo XX, el socialismo del siglo XX, y todos los países latinoamericanos como que le copiaron y toda esa vaina. Bueno, si ustedes se ponen a pensar, o si nosotros nos ponemos a pensar, es un modelo completamente errado, es como una forma de decir... como la forma de un pobre decir, miren, pude crear una gran teoría, y no. Ese socialismo se mantenía con el petróleo de Venezuela, y pues si ahorita nos ponemos a pensar, la referencia WTI está a la baja y el Brent no es que nos dé mucho dinero. Entonces nosotros pues tampoco es que seamos la gran panacea, porque pues no tuvimos la posibilidad de generar grandes recursos con otras materias primas, y tenemos el mismo problema del siglo XIX. Es decir, Colombia está en economía como hace 100 años. Lo que pasa, no mentiras, hace 200. Lo que pasa es que de una u otra manera lo que hizo el comunismo es intentar voltearse hacia unas tendencias muy interesantes, y ya dejó la vaina de la política, aunque está implícita, pero la política la deja de lado, y se mete a los movimientos culturales. ¿Cómo se va a meter a los movimientos culturales? La ideología de género, ¿sí? Es un movimiento completamente comunista, de la izquierda completamente. Si usted se pone a pensar, todas las feministas son de izquierda, feminacistas son de izquierda, ¿no? Todas esta gente pro aborto, toda esta gente pro libertad civil, de ay, llamemos a los homosexuales, no, es que tienen más derechos que nosotros. Chicos, existen los libros de biología, ¿no? Pero bueno, yo no voy a entrar a ese debate, pero todo eso es un elemento de la izquierda. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos y nos devolvemos un poquito en el tiempo, el comunismo es completamente heterosexual y anti cualquier liberación. Recuerden que el señor Stalin tenía sus gulag llenos de homosexuales, llenos de trabajadoras sexuales, entre otros elementos. Pero ¿por qué entonces ahora a los de la izquierda les gusta tanto esta liberación, esta cosa? No, matemos niños, abortemos, hagamos esto, hagamos lo otro. Bueno, no es muy lógico, ¿no? Y lo que pasa es que con la ideología de género, si ustedes se ponen a pensar en la Segunda Guerra Mundial, nosotros vamos a ver lo siguiente, que las mujeres participaban activamente en la Segunda Guerra Mundial, fabricaban armas, eran completamente autónomas, y la búsqueda del feminismo radicaba en la fuerza que generaban
estas personas, ¿sí? Es verdad que el sueño americano radica en que la mujer puede ser ama de casa, pero entonces, ¿dónde queda en estos momentos ese elemento que permite lo siguiente? Listo. ¿Y a las mujeres que sí les gusta ser amas de casa? ¿Y a las mujeres que les gusta el hogar? ¿O todas tienen que ser dueñas de grandes empresas? Si ustedes se ponen a pensar, lo están haciendo, son autónomas, poderosas, pero yo no veo a esas mujeres autónomas, poderosas, yo no veo ni a la vicepresidenta, yo no veo ni a mis jefes como tal, porque si ustedes se dan cuenta, yo estoy en la cadena por encima mío, solo hay mujeres, yo no las veo haciendo marchas feministas, ni veo rayando paredes, ni las veo pintándose el pelo de verde, ni las veo con una pañoleta verde, ¿no? Ni las veo hablando mal, ¿sí? Compañere, entre otros. Todo eso, en todas esas causas se transformó de ahora en adelante se va a volver el socialismo, ¿sí? ¿Y por qué? Porque en lo económico, que este es un elemento bastante interesante, en lo económico lo que va a generar es que la gente empiece a tener movimientos como los movimientos vegetarianos, como los movimientos, movimientos pronaturales, entre otros, que no son malos, pero lo que no generan es una libertad de expansión. Entonces, mientras el neocapitalismo, el neoliberalismo acaba con el planeta, lo que intenta hacer el neocomunismo, el neosocialista, es no dejarlos, pero no es porque quieran ver un planeta mejor, sino que por el contrario, necesitan algo que acabar, porque ese modelo económico no se presenta, no se puede dar. Y entonces hay que ser sinceros, el ser humano es un devorador de recursos. Y como es un devorador de recursos, el ser humano necesita propiciar suficiente avance para poder autoabastecerse, y eso es lo más importante que hay que tener en cuenta, que todos estos movimientos políticos se van a la chingada. Como dice los mexicanos, todos estos movimientos políticos se van cuando son pobres o son ricos. Entonces, por ejemplo, el movimiento de izquierda le fue supremamente, y los señores uruguayos son supremamente progresistas porque económicamente les fue muy bien. En Venezuela estaban de luna de miel con Chávez, tanto así que escogieron a Maduro, y Maduro es terriblemente bobo, ¿no? Pero era porque el petróleo estaba dando su máximo dinero, ¿sí? Aquí tuvimos la luna de miel ¿con qué? Con el expresidente Uribe y con todos estos presidentes que son neoliberales, pero es porque Colombia de una u otra manera no se presentó tan mal económicamente como se va a presentar ahorita con la pandemia, y entonces ahorita nos vamos a dar cuenta que lo que se va a elegir es algo completamente diferente. Es decir, nosotros solamente somos un escalón, nosotros no generamos teorías, nosotros copiamos teorías, que es diferente. Es decir que yo soy de izquierda o decir que yo soy de derecha en estos momentos, o decir que yo soy comunista o decir que yo soy capitalista, es la cosa más ilógica que hay. Pelear por política es la cosa más ilógica también que hay. ¿Por qué? Porque usted está peleando por unos conceptos que son del siglo XVIII y XIX, ¿sí? O sea, usted quiere ver el mundo otra vez. En el siglo XVIII y XIX no hay televisores, no hay radio, ¿sí? En el siglo XVIII y XIX todavía es legal tener esclavos, ¿sí? Entonces, si ustedes se ponen a ver el mundo y a decir soy comunista o soy capitalista, con ojos actuales es imposible. ¿Qué es lo prudente de decir? No, pues tampoco soy derecha, soy de izquierda, soy de centro, que eso es ilógico también. No, la concepción política que ustedes tienen que formar en estos momentos es una concepción donde exista los elementos capitalistas, porque su formación empresarial, que es lo que yo les inculco a ustedes siempre, que yo quiero, o sea, yo estoy educando, son grandes empresarios, estoy educando, son líderes. Yo no estoy educando al carpintero con el respeto del carpintero, pero yo no estoy educando al constructor con el respeto del constructor. No, yo estoy educando líderes, yo estoy educando gente que tenga el criterio suficiente para pararse y decir, no, es que esto no es así, ¿sí? Ni para empezar a seguir las cosas porque ahí va la corriente. No, ustedes están para liderar, para mandar, y por eso están en este colegio. Pero deben tener elementos
elementos capitalistas, ser conservadores en muchas cosas es muy importante. ¿Por qué? Porque sus principios no pueden ser manejados por las redes sociales, ¿sí? Sus principios no pueden ser analizados por una red social o porque Juan de Dios Pantoja es pro gay. Entonces, ahora todos seamos pro gay. No, si usted tiene la concepción de que no le gusta, pues no le gusta y ya. Pero tampoco podemos tener todo el elemento neocapitalista y neoliberal. No, debemos tener también ciertos elementos como la conservación que genera los recursos humanos, los recursos naturales, ¿sí? Usted tiene que, o sea, desde el feto hasta los animalitos que nos dio Jesucito, Dios, perdón, Diosito nos dio todo esto pues para que de una u otra manera lo usemos y lo que no usamos pues lo tenemos que dejar ahí quieto. Entonces también no tenemos que ser, primero, ni ser neonazis, pero tampoco ser mamertos, ¿sí? Eso es muy importante. Y tampoco, no, es que ahora entonces me voy a volver de centro y voy a votar por el partido del centro. No. Ustedes tienen que empezar a encontrar un nivel de política que no se va ni a la izquierda ni a la derecha, porque eso no existe en estos momentos, ¿sí? Y medirlo por el lado de las manos es terrible, ¿no? Izquierda y derecha. Entonces, James es de izquierda, ¿no? Pero medirlo de esa manera estaría mal. Tienen es que medirlo desde el punto de vista de la lectura. Y desde el punto de vista de la lectura, ¿qué convendría más? Estoy de acuerdo con dejar matar niños, estoy de acuerdo con dejar matar fetos, pero también yo no voy a estar de acuerdo con matar a animales domésticos. Y recuerdan cuando hicimos la diferenciación, hay 3 tipos de animales, ¿sí? Los animales domésticos, los perros, los gatos, ¿sí? Animales que no se pueden, animales salvajes, ¿sí? Como los murciélagos, chinos hijos de madres que nos respetaron, es que son malos, pero bueno. Y vamos a tener animales que son de corral, que son para nuestro consumo, y por eso es que creamos grandes industrias de carne, grandes industrias de leche, grandes industrias de cuero, entre otros elementos. Porque es que hay que tener en cuenta que nosotros como seres humanos somos diferentes. Y entonces ustedes en la universidad, digamos que algunos de ustedes entran a la pública, ¿se van a ir a marchar todo el tiempo a hacer qué? ¿A oler feo? No. Ustedes deben tener en cuenta que cuando salgan de la universidad y reciban su primer salario, pues se les va a acabar ese tipo de cosas, ¿no? El marxismo ya se acabó, ¿sí? El marxismo, lo único que yo conozco de marxismo en estos momentos es el materialismo histórico que viene del marxismo histórico. Y es el elemento de coger, ustedes lo conocen, que es el elemento de estudiar históricamente las fases económicas de algún producto, de algún elemento. Eso es. Y eso es lo único que quedó del marxismo. Y del capitalismo, los grandes bancos, que son muy poderosos, bastante. Pero entonces, el hecho no es de mirar una consecuencia de irme a un partido de izquierda, derecha, centro. No, eso no es. La idea es generar un concepto bastante bueno con la lectura, pero no lectura sesgada. Lean gente de la izquierda, lean gente de la derecha, lean gente del centro, lean todo eso. Porque es que ustedes no se pueden comer completamente toda una teoría, eso es terriblemente malo y por eso es que la gente protesta y por eso es que hay polarización. Y además recuerden, nosotros no podemos vivir otra vez en la Guerra Fría. Nosotros no estamos en la Guerra Fría, nosotros tenemos, o sea, ¿por qué evolucionó la economía? ¿Por qué evolucionó la tecnología y por qué no está evolucionando la política? Porque tenemos otra vez esos mismos cuentos y esas mismas peleas bobas de hace 50 años, de hace 40 años. No es que usted es de izquierda, no es que usted es de derecha. Y así cogían y así los norteamericanos son. Los norteamericanos ya evolucionaron hace mucho tiempo. Ellos son keynesianistas y les encanta su libertad. Tanto así que ellos salen a protestar ahorita que hay coronavirus porque es su libertad individual. Y ya, si ellos piensan eso, pues hay que dejarlos ser felices. Desde que no arruine la capacidad económica, desde que no arruine la capacidad de pensar, está bien, ¿sí? Ahora, también eso va de la mano
o todos estos conceptos neopolíticos que les estoy diciendo van de la mano de las concepciones que hay en casa. Porque yo sé que ustedes como adolescentes son terriblemente rebeldes, pero, si ustedes se ponen a pensar, esa rebeldía no está bien. Porque si ustedes se dan cuenta, el modelo económico que hay en sus casas es el que los ha mantenido durante generaciones. Y no puede ser tan malo, ¿sí? Que sus papás sean de izquierda, derecha, de centro y los hayan tenido todo este tiempo de esa manera, no puede ser tan malo porque los tienen estudiando en un gran colegio para ser líderes, les dan de comer, tienen muchos lujos, tienen sus iPhone, tienen su Milo con pancito al desayuno, tienen su sancochito al almuerzo, todo bien. Entonces no es de echarle la culpa o irse en contra de sus papás, eso no estaría bien. ¿Por qué? Porque si ustedes ven eso, ese modelo es el que los ha sostenido a ustedes todo el tiempo. Y el modelo de pensamiento que tienen sus papás es el que los ha mantenido todo el tiempo. Entonces eso de irse a rebelar por bobadas es terriblemente malo. Eso es ganas de pelear con la cuchara y uno no pelea con la cuchara porque es la que le da de comer. No siendo más, entonces las conclusiones para el video van a ser las siguientes. Izquierda y derecha, discurso de hace muchísimo tiempo. Discurso de la Guerra Fría, discurso de los políticos de antiguos, discurso de la gente que todavía está cerrada en su mundo de Guerra Fría, que todavía está diciendo vamos a la revolución o que todavía está diciendo vamos a matar a los mamertos, todo eso, discurso antiguo. Ahora, nueva derecha, nueva izquierda, reformadas. Por un lado, algo muy liberal, algo muy loco que nunca se pensó. Imagínense qué estaría pensando Stalin de la nueva izquierda. Y ahora, algo muy importante, qué estaría pensando Adam Smith y David Ricardo de este capitalismo que se genera. Es que las cosas han cambiado bastante, ¿sí? Y ya pasaron 200 años de que cambiaron bastante, casi. Entonces, recuerden, primera conclusión. No vivamos en la Guerra Fría, no vivamos en la nueva izquierda, no vivamos en la nueva derecha. Segunda conclusión, el modelo económico que tienen sus papás es el modelo económico que les da de comer y por ende es el más lógico que deben tener, ¿sí? Sea sea el otro, sea el de allá, el de aquí, no importa, ¿sí? Tercero, pelear por política o ponerse a generar comentarios por Facebook de política es terriblemente infantil. Y pues por lo menos háganlo con mala ortografía, pero háganlo con buena ortografía, porque terrible. O sea, leer comentarios políticos es feo, ¿sí? Porque mucha gente cree que sabe, pero pues realmente no sabe nada. Y allá voy. Cuarto punto. Si quieren aprender, hay que leer de política y hay que leer de economía. Les acabo de generar los autores. Los autores van a ser el señor Fukuyama Francis y va a ser el señor Bobbio, ¿sí? Entonces buscan Bobbio, política, y ahí les va a aparecer la neoizquierda y la neoderecha. O sea, las nuevas izquierdas y derechas se llama el libro. Quinto, vamos a encontrar también que tanto uno como la otra tienen cositas interesantes, ¿sí? Y si intentamos privilegiar a nuestra clase, que es la clase media, media alta, algunos, entonces tengamos en cuenta que la idea es que podamos prosperar, ¿ya? Entonces ya con esas conclusiones vamos a elaborar el taller, estén muy pendientes en el live. Cuídense mucho, chicos, que estén bien, Dios los bendiga.